Bueno, y hoy vamos a hablar un poquito sobre la figura del defensor del pueblo. El defensor del pueblo se regula en dos leyes. En la Constitución Española de 1978, en los artículos 70, 162 se le menciona un poco, y ya en el artículo 54 se nos remite directamente a su ley orgánica, que es esta, la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo. Y si nos vamos a esa ley, en el artículo 1 se nos dice que el Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales y que se encarga de dos cosas. Se encarga de defender los derechos del título 1 de la Constitución y de supervisar la actividad de la Administración. Vale, después si nos vamos al artículo segundo de esta ley, de la ley del Defensor del Pueblo, pues ya se nos dicen otras cositas. Se nos dice que el Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales, elegido o designado, que es lo mismo, para un periodo de 5 años y que se dirigirá a las mismas a través de los presidentes del Congreso y del Senado respectivamente. Se designará también en las Cortes Generales una comisión mixta Congreso-Senado, que es la encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos plenos en cuantas ocasiones sea necesario. Hay que decir que esta comisión mixta Congreso-Senado está formada por el mismo número de diputados que de senadores. Bien, ¿qué más se nos dice? Bueno, en el artículo segundo, como decimos en el apartado 3, se nos dice que dicha comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el presidente del Congreso y del Senado y en todo caso para proponer a los plenos de las cámaras el candidato o candidatos al defensor del pueblo. ¿Qué más hay que decir? Bueno, importante, los acuerdos de la comisión se adoptan siempre por mayoría simple. Vale, muy bien. Bien, el artículo 2, apartado 4, nos dice que propuesto el candidato o candidatos, se convocará en término no inferior a 10 días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección y que será designado defensor del pueblo quien obtuviese una votación favorable de las 3/5 partes del Congreso y posteriormente en un plazo máximo de 20 días fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado, o sea, por 3/5 partes, perdón, no sé por qué tengo puesto aquí Congreso. Vale, esto se me ha colado al copiar y pegar. Entonces, cuando se ratifique en el Senado por la misma mayoría, 3/5 partes, la misma mayoría que en el Congreso, ya tenemos designado nuevo defensor del pueblo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se alcanzan estas mayorías? Pues bueno, en el artículo 2, apartado 5, se nos dice que en caso de no alcanzarse las mencionadas mayorías, se procederá en una nueva sesión de la comisión y en el plazo máximo de un mes a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los 3/5 del Congreso, pues la designación quedará realizada al alcanzarse, atención, la mayoría absoluta del Senado. En esta segunda votación hace falta la mayoría absoluta del Senado. En la primera votación era mayoría de 3/5 partes del Senado, igual que en el Congreso, y en la segunda es la mayoría absoluta del Senado. La mayoría del Congreso en la segunda votación sigue siendo la misma, 3/5 partes. Bueno, muy bien. Y ya una vez que tenemos designado al defensor del pueblo, pues hay que decir
que se reunirá de nuevo la Comisión Mixta Congreso-Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos del Defensor del Pueblo, que ya os voy adelantando que son dos, adjunto primero y adjunto segundo. Otorgar su conformidad, ¿qué quiere decir? Pues bueno, que la comisión dice, sí, muy bien, nos parece muy bien la votación y nos parece muy bien el candidato. Y bueno, esta es la primera parte del vídeo. Haremos una segunda parte para seguir explicando un poquito más el Defensor del Pueblo. Chao.